Los podcasts de Es Radio, Castilla y León. Hola. Bueno, pues hoy estoy en Valladolid. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en concreto estoy en Arroyo, el Parque del Socayo, un auténtico pulmón al lado del río Pisuerga, ¿no? Hoy aquí he quedado con Juan Carlos Domínguez, un ciclista años 90, años 2000, un hombre que tiene todavía el récord de victorias en pruebas de un día, hasta 11 pruebas de este tipo ganó. Juan Carlos Domínguez, un ciclista nacido en Íscar, afincado en Valladolid, y con el que vamos a charlar aquí en un nuevo episodio de Cómo hemos cambiado. Bueno, pues estamos en Arroyo de la Encomienda, estamos en el Parque del Socayo. Ahora nuestro protagonista nos va a explicar por qué estamos aquí, por qué ha escogido este sitio para charlar con él. Juan Carlos Domínguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Pues bueno, como te he comentado antes, pues bien físicamente, pero todavía el corazón pues mal por lo de Estela. Pero bueno, intentando tirar para adelante. Luego hablamos de ello, sin entrar en demasiados detalles, pero sobre todo por saber cómo estás tú y cómo lo lleváis, ¿no? Y al que no lo sepa le explicamos cuál fue la circunstancia. Estamos hablando con un ciclista que lo fue profesional durante bastantes años, que, si no me equivoco, todavía tiene el récord de pruebas de un día ganadas, 11 si no me equivoco. Y que, bueno, pues podríamos decir que el ciclismo te lo ha dado todo, te ha quitado mucho, pero sí, te lo ha dado todo, ¿no? Así es, sí, de vueltas, pues creo recordar de estas que llamamos pequeñas de 5 días, soy el corredor que más tenía, con 11 vueltas. Luego unas cuantas detrás de Olano, que un año que estuvo él muy fuerte y fueron 4 en concreto las que podían haber sido que hice segundo, o sea que sí que era algo que se me da muy bien, al contrario me pasaba con las grandes que no. Pero bueno, pues en lo deportivo sí que estoy contento porque la bici me ha dado mucho y como has dicho también me ha quitado mucho, pues claro, sin querer mi hija se aficionó al ciclismo y lo más preciado que tenía, que era ella, pues me la ha quitado. No es que haya sido ella, ¿no? O sea, no es que haya sido el ciclismo, perdón, pero está claro que a lo mejor si ella no hubiese practicado ciclismo, pues no habría pasado. A veces dicen que el destino, pues que a lo mejor lo podía haber pasado en otro sitio, pero bueno, vamos a dejarlo ahí, no se sabe. La vida es la vida y es muchas veces muy dura. Oye, ¿cuándo empezaste a hacer ciclismo en una ciudad, Valladolid? Bueno, tú eres de Íscar, sí, pero en Valladolid, bueno, pues hemos tenido buenos ciclistas, buenos directores de ciclismo. Ahí está los Mínguez, los Terrón, ahí está los Nistal, hay ciclismo en Valladolid. Sí, mira, empecé muy jovencito, aunque soy de Íscar, pero a correr venía aquí a Valladolid, en estas pruebas, como ahora yo organizo algunas con mi escuela de ciclismo de Arroyo, equipo Collosa, pues hacemos de esas pruebas que yo empecé a los 9 años y salía con mi padre, con mi hermano, por allí, por nuestra zona, pero luego venía a competir aquí a Valladolid. Y poquito a poco pues te va gustando, hay muchas cosas que me enamoraron de este deporte, entre ellas pues la velocidad, la adrenalina esta que, bueno, pues el riesgo también, y por eso es verdad que me gustaba a mí. Hay a lo mejor otros niños que les echa para atrás, pero una de las cosas que a mí me gustaba mucho. Y luego vas viendo que se te da bien y que puede ser tu método de vida, ¿no? Y así fui ascendiendo de categorías pues hasta llegar a amateur, donde bueno, ahora pasan los corredores más jóvenes, pero donde si lo haces bien, pues yo tenía la esperanza de que Javier Mínguez me fichara para su equipo. Pero eran años malos en los que pasaban poquitos corredores y creo que con 21 tenía resultados de sobra, pero bueno, por unos motivos u otros, a los 22 de nuevo volví a hacerlo muy bien, pero Javier Mínguez, pues ese año desapareció su equipo, que era el BH Amaya, y bueno, pues al final lo logré a los 23 con el equipo Kelme. Pero sí, es verdad que me costó más de la cuenta respecto a los éxitos o victorias que yo había tenido. Imagino que en aquella época cuando tú comienzas hay que combinar estudios, hay que combinar entrenamientos
bicicleta, que son entrenamientos intensos, duros, de tiempo. Pero ¿por qué la bicicleta? Todos los niños jugamos a fútbol o a balonmano o a baloncesto. ¿Por qué bicicleta? Sí, pues por ejemplo en la bicicleta me gustaba mucho lo que te he dicho antes, la velocidad, esa adrenalina de pues eso, ir tan rápido por algunos sitios. Al nivel también creo que fue también otra de las cosas, ¿no?, que me gustó, que veía pues seriedad, porque competí en otras cosas que también se me daban bien, pero a lo mejor veía como más un ambiente como más jovial, más de venga, vale, ir a todo. pasar el rato. Sí, y ahí veía pues los árbitros, los coches que iban delante de los corredores. Era otra cosilla que me fue, todo ello es un conjunto de muchas cosas, claro, al final lo que te gusta, e incluso también que se me daba muy bien, porque te voy a poner un ejemplo, una cosa que me apasiona mucho a mí siempre ha sido la moto de cross, y fue con la que me hice mucho daño, que ha arrastrado secuelas de siempre, y bueno, también aunque me gustaba, veía que no se me daba tan bien como esto otro, ¿no?, como la bici. Entonces, bueno, pues fue un acierto porque, bueno, pues rápidamente empecé a ganar carreras también en profesionales y bueno, pues era uno de los corredores a nivel mundial reconocido. ¿Tú te acuerdas de tu primera bici? ¿Quién te la compró, regaló? Bueno, pues antes no era como ahora, que se tenía bicicletas en casa, pues cada niño tenía una o dos. Ahora, antes no, antes compartía yo la bici con mi hermano el mayor, y los dos corríamos con ella, ¿no? Fíjate, pues a veces le tenía que estar esperando en la salida hasta que me traía la bici, pero tenía otra que también era un poco inferior, que esa la compró mi padre aquí en una tienda de bicis que ya no existe, Zarza, y bueno, pues esa, como era un poquito más inferior, pues era con la que entrenaba, pero luego mi hermano el mayor y yo corríamos con la misma. Bueno, eso fue pues 2 años, en lo que mi padre pudo pues cogerme otra bicicleta mejor. Y bueno, ya en infantiles tenía una muy buena, que era de estas de Javier Mínguez, dejaba mucho material ahí en Ciclosami, y ahí compré ya mi bicicleta, que era pues casi de profesional, ¿no? Y con la que he tirado muchos años. Oye, por aquella época todos hemos tenido ídolos, ¿no? Y cuando uno ya sabe que le gusta algo, que vale para hacer algo, siempre tiene algún referente. ¿Quiénes eran los tuyos? Pues varios. Había algún corredor extranjero, Sin Kelly, cuando era yo más chiquitín, que era muy rápido, sí, que subía bien, muy duro él además, con cosas de salud y tal, y tiró para adelante en la Vuelta a España. Y bueno, pues a nivel nacional pues me encantaba también Perico y Miguel Indurain, y eso ha sido así. Esos han sido José Luis Laguía también, como escalaba, que fue rey de la montaña muchos años en la Vuelta a España, y eran años muy bonitos en los que seguíamos la Vuelta a España mucha gente, porque había solo la 1 y la 2, sí. Y entonces todo el mundo veía en esas horas determinadas Ángel María de Pablos, un histórico en el ciclismo, y lo bien que lo hacía, y eso, bueno, pues a todos los que nos gustaba un poquito más el ciclismo, pues nos encandiló más y nos hizo crear una afición pues fuera del normal. Y había muchos chavales en esa época, pues creo recordar que en carreras así de estas de escuelas pues hacían pares impares, y solo de Valladolid pues a lo mejor salíamos 100 y pico, y eso ahora lo tienes que juntar en toda Castilla y León. O sea que fíjate, por provincia, en Segovia pues habría otro tanto, y así, ¿no? Entonces eran años en los que luego han salido por los Valverde, Olano, etcétera, etcétera, Chava Jiménez, porque había mucha cantidad y de ahí salió mucha calidad. Sí, buena tierra la de Castilla y León, ¿no? El Cubino, sí. Perico, tú, Chava, sí, Mancebo, sí, muchos Sastre. Corredores muy buenos, sí, ha habido corredores. Es una tierra que dicen que es dura porque en invierno hace mucho frío, en verano hace mucho calor, y hace corredores duros. Y bueno, pues a lo mejor aquí en Valladolid te falta un poco más la montaña, pero bueno, yo me iba a Segovia, y bueno, la gente de Segovia, que ha dado muy buenos corredores, Ávila, toda esa zona, pues lo tienen allí. Desde luego, es la pista de entrenamiento en casa. Y llega el momento de decir, pues venga, voy a ser ciclista profesional. ¿Cómo es? ¿Cómo lo recuerdas? Ha cambiado mucho, porque fíjate, ahora están pasando chavales como los míos que he tenido tan buenos en la Escuela de Ciclismo de Arroyo,
Iván Romeo, y que han pasado a los 18 años, pues ahora, o sea, en la época mía se pasaba un poquito más tarde, ¿no? Siempre 23 años, por ahí, entre 21 y 23. Y bueno, pues ha cambiado en ese aspecto en el que casi con poca... Hombre, es verdad que ellos saben más que nosotros porque han tenido, por suerte, pues gente que les ha enseñado, pues yo a Iván Romeo y otros que también saben a esos corredores que ahora están en profesionales. En mi época era gente pues que lo hacía por amor al arte, por así decirlo, y que te aportaban lo que sabían ellos, pero bueno, yo reconozco que sabía mucho menos que Iván a su edad. Entonces pues era todo más lento y había mucha cantidad, como hemos dicho, costaba mucho. Tenías que ganar pues muchas carreras para pasarte a profesional. No es a lo mejor que digas es que hay que ganar una vuelta o dos y carreras clásicas de un día. No se sabe bien, porque a veces a lo mejor llegaba un director, veía un corredor que le impactaba. En una carrera, te voy a poner un ejemplo, una clásica, la de Iberdrola, Iberduero se llamaba en aquella época, o Legazpia o así, algunas de estas así muy buenas, y veía a ese corredor, le ficho, y le fichaba, ¿no? Y a lo mejor no había hecho casi nada, pero a mí la verdad me costó mucho, tuve que ganar muchas cosas. Ya el año que fui mejor corredor amateur nacional, y ya fue en el que fiché por el Kelme, ¿no? Pero sí, me costó. Y bueno, pues era todo... ¿Quién tenía preparador? Nadie. Lo tenías cuando ya eras amateur, ya a punto de pasar a profesional. Y ahora yo veo, también se está quizá desmadrando, porque ya hay chavales infantiles que están sin hacer, que todavía muscularmente no se les puede exigir mucho ni se debe, dicho por gente que sabe. Por el preparador mío Pascua, me lo ha dicho así, porque yo quería con Estela que la llevara cuanto antes, y me dijo, bueno, tranquilo, tiempo al tiempo, que esté un poquito más hecha, y recomiendan que a partir de los 16 años, dependiendo un poco del niño, cómo esté desarrollado, y ahora todo va muy acelerado, ya te digo que va más acelerado que en mi época. Disfruté mucho y disfrutábamos todos mucho hasta que llegábamos a la categoría amateur, que era ya la previa a pasar a profesional, y donde ya ahí saltaban chispas y todos estábamos con el cuchillo en los dientes, y casi el compañero tuyo a veces era el rival, ¿no? Yo lo sufrí en el Caja Madrid, que los propios compañeros eran muy buenos, gente que ha hecho el 11 en el Tour en su primer año, como a Antoni Martín, que desafortunadamente le mató una furgoneta. Félix García Casas, Trampas le llaman, pues hay corredores que han sido muy buenos y los tenías en tu propio equipo. Entonces Javier Mínguez se fijaba mucho en este equipo que te digo, así que te veían como en vez de compañero rival. Sí. Y bueno, yo me tuve que ir al final a un equipo de País Vasco, al Kaiku, que es donde hice mi mejor temporada, y ya de ahí fue donde pasé. Pero sí, ha cambiado. En la época, bueno, no sé si existía Sub-23 y élite, que es más o menos ese paso sí, previo. Antes se llamaba aficionado de primera y de segunda, que es muy parecido a eso, a Sub-23. Y es verdad que como no pasaban a profesional muchos corredores, te encontrabas con algunos corredores de 25 años que eran buenísimos, que a lo mejor las habían fichado en profesionales y volvían a estar en amateur, y bueno, pues había un nivel de la de Dios, sí, en esa época. ¿Y tú entonces, en ese momento, solo ciclismo, compaginabas con estudios, con algo, o ya te centraste en el ciclismo? Es cierto que me gustaba muchísimo el ciclismo, mal hecho, y yo, mira, justo con mi hija pues no quería eso. Yo quería lo primero que estudiara, que fuera lo que yo no he hecho, pues quería que lo hiciera ella, pues que fuera universitaria, todas estas cosas que yo, pues equivocadamente tomé otro camino, veía que la bici era lo que me apasionaba y se me daba muy bien, pero no hay que hacer eso, porque una lesión a última hora, incluso tu primer año de profesional, vamos a ponernos en lo mejor de lo mejor, de que has tenido muchos éxitos y pasas a profesional, pero te lesionas y claro, te quedas ahí sin a lo mejor un porvenir. Entonces yo lo compaginaba hasta que, bueno, ya vi que no me gustaba mucho lo de estudiar y que lo de la bici se me daba muy bien, y pues empecé ya a tomármelo más en serio. Estaba en la selección española, iba a correr aquí y allá y tenía poco tiempo para estudiar, pero es verdad que se podía porque había corredores
de los de mi época, por ejemplo, Chechu Rubiera, que hizo una ingeniería. Hubo gente que lo compaginó más lento, pero se podía. Claro. Pero es verdad que yo tiré por el camino un poco más fácil y ya solo Te el amarraste deporte. y te fuiste por ahí, ¿no? Sí. Afortunadamente se me dio bien, incluso con lesiones que tuve de lo que te decía, de lo de con un accidente que tuve en el codo me hice mucho daño, pero bueno, tenía unas ganas de ser profesional que superaban con creces el dolor y todo. Y llegas a Kelme, ¿cómo es aquello? Pues había como ese estatus de decir, bueno, pues los jóvenes ayudar, y, o sea, había ese rango de tú, de hecho te llamaban juvenil, así despectivamente, y bueno, pues les teníamos todos mucho respeto a los mayores, a los que ya llevaban tiempo, al Ale Cubino de nuestra tierra, que te enseñan mucho también, aprendes de ellos, vas fijándote, pero es verdad que el que tiene mente de ganador pues rápido quiere estar ahí. Claro. Y yo ya el segundo año, pues sí que te decían hay que ayudar, pero decía, joder, es que yo creo que puedo ganar también. y bueno, pues ya empiezas a hacer tus pinitos así, a intentar brillar. Y fue ya en la segunda temporada, en la primera pues ya vi cosas, ¿no? Y Álvaro Pino ya me tuvo en cuenta. Pues te voy a poner un ejemplo, una contrarreloj que fue la ganó Miguel Indurain en Francia, y yo fui el primer joven. Y claro, qué raro que ganara Indurain una contrarreloj, ¿no? Sí. Y había gente muy buena, bueno, y yo hice el primer joven y quinto en la general, o sea, en la etapa. O aquí en Parquesol también hubo una otra contrarreloj en la que también ganó Miguel, era el trofeo castellano-leonés. Y era yo amateur, entonces bueno, pues ya se va viendo cosas en ti que ya rápidamente pues empiezan a decir, bueno, vamos a dejarle a Juan Carlos Domínguez, que a lo mejor si hace bien la contrarreloj y sube aguantando a los mejores, pues puede ganar la vuelta o puede hacer podium, y es así como vi rápidamente que yo podía hacer cosas. Subía bien, sin ser un escalador puro, pero como también contrarrelojeaba bien, pues ahí es donde ya en la tercera temporada ciclista en el Kelme ya gané 3 vueltas, pero el año anterior pues ya hice podium en algunas, o sea que ya se ve claramente que dices, en cuanto tengas un poquito más de experiencia y estés un poquito más hecho, pues seguramente que sea ahí donde destaque. Estabas hablando de tus cualidades, quizá cualidades que ahora mismo se valoran mucho, ¿no? Ese corredor completo que va bien en todos los terrenos. Sí, efectivamente era un poco, cuando eres más joven no lo sabes bien, porque fíjate, yo pensaba de cuando era juvenil que ganaba el sprint a veces, que era lo que mejor hacía el sprint. Es verdad que estaba más fuerte, ahora peso 65 kilos y pesaba 70 cuando era juvenil. Pero bueno, vas viendo, y luego con ese preparador que te guía un poco, viendo tus facultades, que tienes un consumo alto de oxígeno, cosas así, que va viendo pues que es más eso lo que se te da bien, la contrarreloj y la subida, ¿no? Y bajé un poquito de peso y es ahí donde empecé a brillar. Y en cambio lo del sprint, que es verdad que como tenía mucha... me manejaba muy bien, tenía habilidad, es feo que lo diga yo, pero bueno, es así. Y bueno, de hecho, pues a veces hacía puestecillos al sprint, pero más por esa habilidad que por la potencia. Cuando me daba el aire, pues me quedaba ahí en el sitio que estaba. Entonces yo ya lo vi y digo, me puedo caer para hacer el 10º o el 8º al sprint, que incluso llego a hacer en la Vuelta a España, creo recordar 6º en una etapa al sprint, pero más por esa cosa de colocación. Pero eso, ya dije, esto no es lo mío, y ya me centré más en lo otro. Y bueno, pues sí que ya pude ganar incluso a veces en subida. O sea, he ganado en las lagunas de Neila, cronoescaladas en el Naranco, en Valdelinares, que son todo puertos, vueltas ya en las que no había contrarreloj y podía ganar a los escaladores. Si a lo mejor subiendo los aguantaba y hubiera un poco de llano, como era rapidillo, pues los ganaba. Oye, Kelme no fue tu primer equipo, pero no fue tu único equipo, también has estado en otros importantes, como por ejemplo Banesto, recuerdo, ¿no? Sí,
Kelme, pues la verdad que yo estaba muy a gusto ahí, pero no supieron valorar lo que había hecho y me dejaron. Bueno, ellos pensarían, bueno, tiene la cláusula de rescisión ahí muy alta y entonces no pensaron que llegaría Javier Mínguez cuando el vitalicio, que tenía bastante dinero, ese equipo salía fuerte y cogió a Santi Blanco y a mí pagando la cláusula. Y bueno, pues ahí estuve muy bien también con Javier, que es un director muy inteligente, te aporta mucho, la verdad, como director. Y estuve en el Banesto, que esa fue mi mejor temporada, en la que subía mucho, iba muy rápido en contrarreloj y ya tenía 31 años en un equipo suizo, en el Phonak, en un equipo belga, en el Unibet.com y en el Sanier Duval, pues con Machín, que ahora es el director del UAE. Y bueno, la verdad que puedo decir que me han querido mucho en todos ellos, he estado muy a gusto. Y más ha sido problemilla siempre a la hora de negociar. La pasta, ¿no? Sí, siempre el la dinero pasta. sí, al final, pero he estado muy bien y bueno, podía haber tirado algo más, es verdad que ya te va faltando la ilusión, pero podía haber seguido a lo mejor algún añito más. Bueno, entre todo ello, evidentemente, unos Juegos Olímpicos, que no llega a cualquiera. Sí, sí, hombre, para nosotros, fíjate, lo más importante a lo mejor sería ganar el Tour de Francia, más que las Olimpiadas, pero el ir a las Olimpiadas, ya solo el hecho de ir, es para todo deportista pues como uno de los objetivos soñados, ¿no? Y bueno, otro que fue también, que no pensaba para nada en ello, fue el ser líder del Giro de Italia, ganando una contrarreloj que era muy técnica y bueno, pues no quería ir, o sea, casualidades de la vida, ahí sí que hay una pequeña anécdota que contaros, pues tanto es así que yo soñé y todo, digo, joder, pues podía, además es que hablé y todo por la noche y mi mujer me lo contó, pues quería ir a la Vuelta a Aragón y la podía haber ganado, otra más, ¿no? Y claro, Álvaro Pino me insistía que no, vamos a intentar hacer alguna otra cosa que no has hecho, puedes brillar, ganar una etapa en el Giro o estar por ahí, pero es verdad que nunca pensábamos lo del liderato, ¿no? Y tuve la buena suerte de ganarle, que fue también por un consejo de Óscar Pereiro, que estaba compañero mío en el Phonak, y me dijo, vamos a poner las manetas, vamos a decirles a los mecánicos que nos pongan los cambios en el freno, porque claro, en una bici de contrarreloj vas todo el rato así y cuando quieres frenar o cambiar, pues tienes los cambios aquí, ¿no? Pero como esta era muy técnica y había que ir mucho tiempo agarrado en las manetas, pues casi si cambiabas aquí era mejor. Y bueno, pues se lo dijimos, nos lo cambió el mecánico y fíjate, gané por un segundo. O sea que bueno, la victoria también estuvo ahí en esos pequeños detalles. Y como mala suerte, pues que al día siguiente por una caída, pues pude estar 10 días, yo creo, de líder y haberme ensalzado mucho para que me conocieran a nivel mundial, pues cualquier aficionado al ciclismo, y no fue así. Al día siguiente me lo quitaron. Estuve muchos días, como hemos dicho, 10 días entre los primeros, pero ya no estuve de líder nada más que uno por esa caída y ya empecé poquito a poco menos y ya la etapa 10 que Óscar me intentaba ayudar, ya le dije vete tú que no puedo y bueno, ya fui cayendo puestos en la general porque tenía poca resistencia, poco a poco los días me iban machacando. Seguro que ahora, con todo lo que saben, pues eso, cosas de alimentación, del recovery, nos llegábamos y el bocadillo dejamos encerrado. Sí. Y ahora eso ha evolucionado mucho. Sí, sí, desde luego todo ha cambiado, parece que a mejor, desde luego que sí. Quizás son tus mejores años, ese momento del Giro, son tus mejores recuerdos también. Sí, es verdad. Ahí o sea, alrededor de los 30 años ha sido mi mejor momento, sí, coges más experiencia y sí, coincidió un poco todo, ¿no? Que subía muy bien y que iba muy bien en contrarreloj. Pudo ser alguna cosa más, pero bueno, en cuanto a palmares estoy contento, porque bueno, pues siempre hay cosas por las que, pues vamos a poner un ejemplo, no era de esos corredores que se lo tienen creído y que ordena y manda, ¿no? Pues era un líder en ocasiones, cuando a lo mejor te voy a poner en el Kelme no estaba el Lecubino, o Escartín, pues a lo mejor era yo en esa vuelta, ¿no? El líder. Pero me faltaba a lo mejor ese carácter para decir, oye, hay que ayudarme aquí, y alguna vuelta más podía haber ganado.
Se me escapó alguna, pero bueno, es así. Seguro que hay otros corredores que por mala suerte o por una mala decisión, pues tampoco han ganado más cosas. Claro. Y llega el momento de la retirada, ¿un momento duro o un momento que sabías que iba a llegar y punto? Sí, es duro porque estás acostumbrado, ya tienes toda tu vida, pues eso, a cuidarte, entrenar, trabajar, en algunos momentos luego vacaciones, ya es como metódico y todavía te ves bien, claro que sí. Y es verdad que por otro lado, pues ya todo te parece mal cuando antes te parecía bien. Vamos a poner un ejemplo, el calor. Pues ya, qué calor. En las nieblas, el frío, pues igual, lo ves mal. Y ya te falta esa ilusión que antes no te frenaba y es uno de los motivos por el que dices, bueno, si no me pagan bien, pues lo dejo. Y así fue. Y a mí la verdad que me gustaba mucho la bici de montaña y le dije al manager, digo, bueno, porque eso sí me hacía ilusión, digo, si me buscaras un equipo de mountain bike, pues sí que estaría dispuesto a seguir un poco más. Y yo creo que por dejadez no lo hizo y ya dejé la bici. Pero en las piernas todavía podía haber andado bien, otros 2 años seguro. Sí. Lo de dejar la bici es una expresión, dejar la bici a nivel profesional, sí, porque los ciclistas sois ciclistas siempre, ¿no? Sí, es verdad, yo siempre decía, soy Juan Carlos Domínguez, el ciclista, bueno, lo sigo diciendo. Es así, lo has sentido, va en tu ADN. Y es así hasta el punto de que a tu entorno, que me ha pasado con mi hija, que yo no le he metido a ella en el ciclismo así como otros padres que le gusta a ellos y venga, sino que ha sido pues porque ella me ha visto por el entorno, ¿no? Claro. Y al final es lo que me lo llevas tan dentro que ella sin querer pues te va oyendo, hablas de ello, te ilusiona contar tus batallitas, tus anécdotas y al final pues ella también lo hizo, claro. Oye, cuando dejas el ciclismo, ¿qué es de tu vida? ¿Qué haces? Bueno, tuve la mala decisión de ser socio de López Cerrón. Bueno, la verdad que cuando algo no va bien, pues está claro que por algo te quieren liar, ¿no? Y me estuvo engatusando con lo de Cadalsa, de organizar la Vuelta a Castilla y León y demás, y es porque ya no iba bien y bueno, pues al final una ruina fue, la verdad, una de las peores decisiones de mi vida y bueno, pues era porque también dices, bueno, pues tengo dinero, un poquito aquí, un poco allá y esto que era lo mío, el ciclismo, y no lo vi mal, pero está claro que si alguien te viene a buscar, cuidado. Y bueno, pues eso fue lo que estuve haciendo, pero como si no lo hubiera hecho, o sea, de ahí salí con menos dinero del que entré. Y sí que, pues por la pasión que tenía con lo de ciclismo, monté una escuela de ciclismo aquí en Arroyo y bueno, pues eso siempre, bueno, de hecho la sigo teniendo, quería aportar algo al ciclismo, ya que me había dado tanto, pues que ha sido mi fuente de ingresos, mi método de vida. Y no, en ese aspecto nunca me he quejado porque me ha dado mucho, pero en cuanto a lo que es empresarial, pues me fue mal por el ciclismo y esto otro que lo hacía como hobby y eso pues lo sigo teniendo con ilusiones como Romeo, luego niñas así que también han sido muy buenas, Isabel Martín, Lidia Castro, Estela que lo era. Y otros chavales como Daniel Cavia, está también en profesionales, Alejandro Franco, su hermano Sergio Romeo también puede ser profesional en breve, bueno, perdón, ya lo es. Ya lo es, sí, pasó a profesional. Sí, y algunos más que tengo esperanzas de que lleguen, Hugo Muñoz, que ha sido de los mejores a nivel nacional en el campo cadete, que estuvo conmigo en el equipo, en Norimberg y bueno, pues ahora está en otro equipo a nivel nacional de los mejores, Iván Esteve también de Valladolid, que también es muy bueno a nivel nacional, está en el equipo de contador y otro chaval que también estuvo en el equipo, ese también tengo esperanzas de que llegue porque también tenía de esas facultades muy parecido a mí, que contrarrelojista, que subía bien, igual que Hugo Muñoz y bueno, a ver si poquito a poco siguen dando pasitos, pero son de los mejores a nivel nacional.
Así que bueno, y en la escuela pues sigue habiendo algunos buenos. Precisamente decía yo al principio que estábamos en el Parque del Socayo, en Arroyo, que querías que la entrevista fuera aquí, ¿por qué? Sí, es verdad que podíamos haber quedado, como dijiste, en el velódromo, pero me une mucho más aquí. Aquí pues han ganado Iván Romeo, todos estos que hemos dicho, Daniel Cavia, Isabel, Estela. Seguimos haciendo una carrera de montaña que la hacemos aquí mismo, que se pasaba por aquí antes, y bueno, pues que la hago ya en memoria de Estela, Memorial Estela Domínguez, y es de la Copa de Castilla y León. Hemos organizado campeonatos de Castilla y León, de mountain bike, y bueno, pues me une pues que vivo aquí y todo, ¿no? O sea que tengo muy buenos recuerdos y todos los años pues aquí es donde quedábamos para entrenar con los chicos. Y, hombre, ha cambiado mucho porque ahora ya de hecho ya no quedamos aquí ¿no? en el polígono. Les bajo aquí alguna vez, pero como ya en teoría no se puede estar con bicicletas en el parque y eso, ya bueno, los llevo por otros sitios, pero me sigue trayendo, o sea, me atrae la cosa de traerles aquí. Hay sitios que les enseño cosas que solo las hay aquí. Bueno, decía ya al principio, ¿no?, que el ciclismo te lo ha dado todo, pero que te ha quitado también una parte más que importante. Yo creo que todo el mundo conoce la historia de Estela. Salió a entrenar un día y bueno, pues se la llevó un camión, ¿no? Sí, esto te lo cuento brevemente. Pues fíjate que era una niña, porque yo he tenido chicos muy loqueras, un poco como era yo, de ir rápido, de a lo mejor pues hacer alguna cosa por la que les he castigado, tomar una rotonda al revés o bajar y meterse en el lado izquierdo. Eso te puede costar la vida, les he dicho. Claro, siempre he pensado que no pasaría eso, he sido muy optimista en eso, y a Estela, con mis mejores consejos, siendo mi hija, pues quizás la he hecho todavía más prudente, ¿no? Y sí que era pues muy correcta en todo, y a veces me ha reñido a mí pues, cuando he ido un poco deprisa con el coche y demás, ¿no? Pues ella simplemente iba entrenando y fue a coincidir con un mecánico que iba probando el camión, que para mí que iba haciendo más cosas a la vez, y entonces pues claro, no la he visto en ningún momento cuando la han visto los que iban detrás, ¿no? Eso dijeron en el juicio, los dos que iban detrás vieron el camión y la vieron a Estela. Entonces esto ha sido pues alguien que se monta al coche, que hay mucho hoy en día, gente que va con los teléfonos móviles, con las aplicaciones y cosas en las furgonetas de reparto, mucho despiste, y que ahora pues yo ya sé que se lo aviso a todos ellos, que te puede costar la vida, porque nosotros somos los débiles. Aunque tú hagas todo bien, pues dependes de ellos, y ellos ahora ya hacen muchas cosas mal. En mi época, afortunadamente, que me han reñido y todo la Guardia Civil por ir con niebla entrenando, no había el teléfono móvil, ¿no? Ahora ya muchas veces lo veo, mujeres con el teléfono así, como si fuera una bandeja, hombres con el teléfono aquí, en los semáforos los ves así, bueno, muchos despistes que al débil le pueden costar la vida. Entonces, eso ahora me intento mentalizarles de que somos el débil y que tomen mucha precaución. Y eso es algo que me quedará ya claro, pues ese dolor para toda la vida, porque bueno, pues era una buena estudiante, como yo no lo fui, pues quería que ella lo fuera, ya estaba en la universidad, buena corredora, sin haberla metido pues mucha carga, porque yo era ciclista, y digo, bueno, todo a su debido tiempo, ¿no? Y todo llegaría, o sea, que hubiese sido buena en la bici, estudiando ya lo era, una pena. Una verdadera lástima. Un golpetón, te lo decía al principio, es lo peor que le puede pasar a un padre en su vida. Sí. Evidentemente sobrevivir a un hijo. No obstante, haces un homenaje constante y diario, imagino, pero también haces una prueba, como decías, en su honor, y sobre todo el recuerdo de eso y la enseñanza a los chavales con los que estás ahora mismo, ¿no? Sí, es verdad que, como te decía antes, el equipo cadete ya me va haciendo menos ilusión. Bueno, también por muchas cosas, ¿no? Pero en ellos no veo lo que antes veía, cuando Iván Romeo, Sergio Romeo se montaban en el coche conmigo y me preguntaban cosas y querían saber y todo eso. Últimamente pues veo también más a los chicos más introvertidos, con los móviles, etc. Y en la escuela sí que me sigue gustando, pues por esa cosilla de que interactúan más contigo.
y bueno, es una edad muy bonita en la que les enseñas mucho y ellos lo ves en sus ojos, ¿no? que lo reciben así, y aunque hay algunos que a lo mejor desgraciadamente pues no les guste esto, pues hay otros muchos que les encanta y ves esa ilusión que te lo dicen luego los padres, y que les da seguridad en su vida, como yo lo veía en Estela. Claro, ella ahora ya que era buena en la bicicleta, yo soy Estela Domínguez, ciclista y todo eso, y yo la notaba que eso la aportaba mucho a su forma de ser. Y en otros niños a lo mejor que son tímidos y esto pues lo hacen bien, pues les aporta mucho, ¿no? Aparte de todos esos valores, que el compañerismo, el trabajo en equipo, bueno, pues todas estas cosas que aprendes, el esfuerzo, que si trabajas y tienes tesón y constancia, pues al final sacas cosas que a lo mejor no creías ni que las podías hacer, ¿no? Y tienes clase pero no trabajas y no le pones esfuerzo y no consigues llegar. Entonces, bueno, pues con ellos, con la escuela sí que todavía estoy ilusionado, ya veremos hasta cuándo, pero sigo con ellos, sí. Oye, vamos a acabar, a mí me gusta llevarme una foto virtual, ¿no? Con la que acabar las entrevistas, pediros cuál sería la gran foto, ¿no? de vuestra trayectoria deportiva, el gran recuerdo que tenéis. Pues para mí sería la foto con el maillot de líder del Giro de Italia. Ese es el triunfo más importante que he conseguido y sí, la foto más bonita. Bueno, pues con esa nos quedamos, que no la tiene muy poca gente en este país, desde luego que sí. Juan Carlos, un placer hablar contigo, que sigas enseñando a los más pequeñitos y gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Nosotros seguimos buscando personajes como Juan Carlos Domínguez del Parque del Socayo en Castilla y León, aquí en Cómo hemos cambiado. Los podcasts de Es Radio, Castilla y León.